Saludos cordiales, bienvenidos una ocasión más a estas charlas de FacMac, donde sabéis que nos esforzamos por traer gente que tenga cosas que contar y que además las sepa contar porque han estado allí. Hoy además no está Juan, así que tengo horas para hacer mi introducción. Os vais a flipar. Os podéis ir, vosotros queridos invitados os podéis ir porque todo el podcast va a ser mi introducción. No. Lo que quería decir es que hemos llamado a nuestros corresponsales en el extranjero que han estado ahí en la trinchera, en primera línea, tomando notas y aprendiendo mucho para que vengan ahora a contárnoslo, porque si no aquí los del pueblo, los del final de Europa, norte de África, no nos enteramos de nada. Como es en diferido, ya sabéis que están aquí el increíble Eduardo Herranz de... Joder, ¿os seguís llamando Spatial Voyagers o ya sois otra cosa de Cosmic 360 grados Voyagers en Skyrocket SL? Bueno, y luego Jonander Orcera, como sabéis, de Apple Coding Academy, cuyo entusiasmo solo se puede calificar de contagioso. Así que juntos han estado por ahí de viaje con su maletita y su canesú por esas tierras exóticas, y entonces vamos a enterarnos un poco de qué es lo que se cuece en el mundo de Apple Vision Pro, que para la mayor parte de los que no lo tenemos se ha quedado ahí, o sea, en su día para Steve Jobs el Apple TV era el hobby, pues en la época de Tim Cook el Vision Pro puede ser el hobby de Tim Cook porque es una cosa que está pero no acaba de estar, a veces parece que empujan, otras veces parece que tiran, y los que estamos aquí, pues eso, desde nuestra tribuna de comentaristas gratuitos y que no nos da igual, pues uno no sabe muy bien a qué carta quedarse. No sabemos si les ha molado la experiencia o están decepcionados y han perdido impulso y entonces ahora toca otra cosa, porque Apple también tiene esos signos de veleta, ¿no? De que según una vez es de donde le sopla el viento, pues empuja y otras veces pues todo se queda parado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Edu, Jonander, ¿qué tal estáis? Edu, por favor, comienza tú. Un placer estar aquí como siempre y ya esto lo que siento básicamente casi como mi casa y Eso, no solamente mi casa, sino desde luego rodeado de amigos, así que si no es claro, mi casa se parece mucho. muy bien, así da gusto. Edu ya para mí se empieza a parecer un poco mi hermano. Cada vez que va a liarla por ahí lejos, me dice, John, vente para acá y la liamos juntos. No hay Claro. mucho que empujar, pero bueno. Así que nada, muchas gracias, Alf, por invitarme a mí también, para que podamos contar un poco lo que nos hemos encontrado, ¿no? En la zona Claro. asiática. Eso es, vamos a ver, porque uno está tan tranquilo viendo sus redes y de repente empieza a ver post diciendo que me piro, que me voy, sayonara, baby. Joder, pero eso cómo es. O sea, cómo está uno sentado en las afueras de Bilbao y de repente dice que me piro. ¿A dónde? Tú sujétame el cubata, que ahora te lo cuento. A ver, ¿cómo fue eso? Pues en este caso, Edu, que empiece un poco a contar esa Edu, invitación que le ¿cómo es hicieron. eso que a unos españoles os llamen para que vayáis a una Bueno, cosa esto es lo en que es Asia? más interesante y ahí un poco viene la historia. Bueno, como sabéis, evidentemente, cuando se lanzó el Vision Pro, pues nosotros nos pusimos un poco a investigar qué se estaba haciendo, cómo poder acceder a los labs de Apple, que no era fácil si no tenías una aplicación, sobre todo de iPad, Labs es ubicada. laboratorios. Sí, los laboratorios, había unos laboratorios en distintos sitios del mundo y entonces había uno el más cercano, pues estaba en Londres, otro estaba en Múnich y quisimos entrar, que no tuvimos la posibilidad en su momento. Y entonces yo estuve buscando un poco quién estaba accediendo a los laboratorios. Y di con una persona que se llama Cristian Díaz, que es un tipo muy interesante, antes conocido, ahora amigo, que vivía en Berlín. Le contacté, empezamos a hablar, empezamos a tener bastantes charlas acerca de Vision Pro y esto hace ya casi un año, más de un año. Y entonces en un momento dado me dijo, oye tío, me han invitado, hablo de hace un año, más de un año, me dijo, me han invitado a un congreso en China, que no sé muy bien qué es lo que me voy a encontrar, pero les he dicho que sí. Y esto se hace en Beijing, en Pekín. Así que voy para allá. Y dije, bueno, pues ya me contarás. Pasado el tiempo, cuando ya estaba allí, me manda un mensaje, me dice, tío, tú no sabes la que aquí se ha liado. Alucinante. Y entonces, cuando ya volvió, quedamos, me estuvo un poco contando, estuvimos un poco comentando lo que él había visto allí, y ahí se quedó la cosa. Él cerró muy buenas relaciones con la gente de allí, y pasado el tiempo, pues me dijo, oye, me gustaría presentarte a los organizadores del Congreso de China, ¿vale? Viene bien recordar que el Congreso de China se les fue de las manos porque China en ese momento todavía no tenía el Vision Pro que se estaba presentando, pero
a ese congreso se presentaron más de 1000 y pico personas, que es una auténtica barbaridad, hecho en Pekín. Se presentaron 1000 y pico desarrolladores que querían aprender cómo desarrollar contenido para Vision Pro. Y los organizadores lo que hicieron en ese momento, muy, muy temprano, ver quién estaba haciendo cosas a nivel mundial para llevárselos a Pekín para que lo contasen. ¿Qué pasó? Que ese congreso no hablaba acerca de Apple, pero Apple no estaba por ningún lado. Y sin embargo, en el momento de arrancar el congreso, 15 minutos antes, se presentaron 15 personas de Apple en la entrada del congreso y pidieron hablar con los organizadores. Ellos se quedaron totalmente asustados diciendo ¿qué va a pasar? Nos lo van a prohibir, esto. claro. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Y les dicen, por favor, antes de empezar las charlas, venid un momentito que queremos hablar con vosotros un poco en privado. Van a ver la cartilla. 15 personas de Apple que venían tanto de Cupertino como de la parte de Asia a hablar con ellos y les dijeron, de verdad, lo sentimos, nos hemos enterado muy tarde de este congreso, hemos visto cómo estaba montado y la aceptación que había tenido y queríamos como mínimo estar como asistentes. Pero esperamos el año que viene no estar solamente como asistentes, sino participando y dando soporte. Y ese año que viene, la segunda edición es la que John y yo hemos tenido, bueno, y Jota y más gente, la oportunidad de asistir. Y entonces esta segunda edición se movió de Pekín o de Beijing a Shanghái, donde está el Apple Developer Center y donde reside mucha gente que trabaja en Apple y que este año dieron soporte a través de la presencia dentro del Apple Developer Center, como con ponentes específicos de Apple, como por ejemplo la apertura también del Congreso. Y entonces eso es como nos enteramos. A partir de ahí yo conocí al organizador, el organizador, después de explicarle un poco los trabajos que llevábamos haciendo, nos dijo, por favor, me gustaría que estuvierais, para que pudierais compartir todo este viaje de más de 10 años en la realidad extendida en este nuevo mundo del spatial computing, y eso es lo que hicimos. Vale, si yo no estoy equivocado, el Apple Vision Pro se vende en Alemania, Australia, Canadá, Francia, Reino Unido y luego está China continental, Hong Kong, Japón y Singapur. Por lo menos eso es lo que dice Apple. Entonces, mi siguiente pregunta ¿es posible, porque claro, yo me los imagino, ¿es posible que el Vision Pro sea mucho más grande, el alcance del Vision Pro en Asia, con la movida que tienen con la adopción de tecnología, con la facilidad que tienen para que aquello allí de repente algo explote, de lo que lo tenemos, por supuesto, en Europa, donde están 3 países, y en Estados Unidos, etcétera, o no? ¿O está todavía también aquello un poco verde y esto es precisamente con vistas a que explote? Yo no sé, personalmente, yo no sé si verde, no sé ahora cómo lo vio John. Yo no sé si verde, lo que sí que vi es que, no sé si por número de personas, que son muchos, si es que culturalmente ahora hay una creencia por la tecnología muy fuerte, un apoyo institucional y de empresas privadas / públicas muy fuerte, pero el interés era elevadísimo en número y en calidad, ojo. Es decir, gente que estaba en la organización del Congreso, no es que solamente sean chavalines o no que estuvieran por ahí haciendo cosas, es que tienen aplicaciones publicadas dentro de Vision Pro de un nivel de calidad bastante, bastante bueno, que eso nos hemos dado cuenta a posteriori, de la gente con la que estábamos un poco tratando durante el Congreso, y lo hemos visto que tienen aplicaciones y que están publicando aplicaciones de mucho nivel. Entonces, el nivel que yo veo es bastante bueno. Claro, la comparativa con el resto del planeta, en este caso quizás en Europa, pues bueno, es que en Europa se está publicando o está únicamente visible en 3 países, somos mucho menos, con una carencia de la tecnología menor, y allí están abrazando la tecnología, pero como si no hubiera un mañana. No sé si piensas lo mismo, Edu. Yo cuando me preguntan, oye, China, es que tenemos un poco reticencia de ir, les dije, lo primero, y lo voy a decir así de claro, nos llevan 15 años. Lo digo así de claro. En cuanto a tecnología, para mí fue Shanghái un poco como estar entre el Londres actual, podríamos decir, ¿vale? Y el Nueva York, el skyline de Nueva York del 2085, ¿vale? Esa fue mi sensación en cuanto a pues seguridad, tecnología y sobre todo lo que está comentando Edu. Yo veía todos los puestos que había en Let's Vision, que era el evento al que fuimos, que había más de 200, más o menos. Y la mayoría de ellos tenían cosas hechas con Vision Pro. ¿Qué es lo que veo?
ellos quieren adelantarse a lo que ven que va a ser el futuro, ¿no? Los móviles al final es el estar mirando una pantalla, eso tiene fecha de caducidad, no hay más allá que una mejora de, oye, de micrófonos, de estudio, una mejor cámara que se vea mejor, con más calidad, tema de grabación de computación. Aparte de eso, yo creo que ellos han visto el filón y han dicho, queremos estar ahí los primeros. Mi sensación fue esa, de queremos estar los primeros, vamos a empezar a desarrollar a saco. Y pudimos ver pues un montón de proyectos súper interesantes e incluso grandes marcas a la altura pues de AliExpress, Xiaomi e incluso, que nos sorprendió muchísimo, Edu, Zara. De repente nos vemos ahí con un tío que ahora nos cuenta un poco Edu, que le conocimos, estuvimos cenando con él, que se dedica a hacer cámaras específicas para Apple Vision Pro y para otras gafas. Uh-huh. Y en este caso de repente nos encontramos con pues una pasarela, podríamos decir como de Cibeles, pero para el grupo Zara. Gente china, modelos, gente que está grabando, gente de audio, un equipo completo como si estuvieses allí, ¿no? Entonces te das cuenta de, ostras, que nos comen la tostada, ¿no? A Europa, por decirlo así, mínimo eso. Y vimos un potencial muy grande de, este para mí es el evento más gordo a nivel mundial, sin dudarlo, de Apple Vision Pro, que han visto hacia dónde nos dirigimos de aquí a Lima. Por lo tanto, fue para mí súper emocionante ver eso. ¿Podemos decir, como con la inteligencia artificial generativa, que ese ya es otro tren que Europa ha perdido? Aunque haya sido por decisión de Apple, de no poner a la venta el dispositivo, etcétera. Una nueva guerra fría en donde ya no son las armas, sino es la tecnología la que se utiliza para liderar el planeta. Entonces, en esa guerra fría, al final los principales players, pues está Estados Unidos y China, y entonces está en una guerra directamente en la que desde un punto de vista estatal están metiendo muchísima pasta, y más, como habéis visto con la nueva administración de Trump, esa pasta ingente de miles de millones en la parte de IA. Ellos de momento no están incorporando la parte de realidad extendida dentro de ese paquete, mientras que China pues está incorporando la parte de IA, pero también la parte de realidad extendida. Entonces, fluye mucho dinero hacia este nuevo tipo de tecnologías desde un punto de vista público, pero sabemos que ahí lo privado también es parte público. Entonces, pues hay mucha pasta que está fluyendo hacia distintas empresas, instituciones, universidades públicas, por ejemplo, ahí que tienen, me decían, 100 y pico Visions Pro, para que todos los departamentos de diseño, de desarrollo estén trabajando con ello, cosa que eso en Europa me da la sensación que no es ninguna realidad. Y allí sí que está pasando. Entonces, al final, allí hay talento, allí hay mucha gente, no solamente calidad, sino que hay mucha cantidad. Y creo que me da la sensación que Europa nuevamente es que hemos perdido el tren de prácticamente todo que no sea el confort. Ya, el turismo. Oye, a ver, entonces aquí hay que hacer una aplicación de Conoce España, pero en chino, doblado a los diferentes idiomas, y llevándoles a los sitios, a la plaza de toros, allí estando en el centro con el toro y tal, y que lo vivan. Bueno, las hay, ya hay aplicaciones de toreo, por cierto, para realidad virtual. Sí, holy shit. Bueno, entonces vamos a concretar un poquito más de qué es lo que habéis visto allí. Mixed World, ¿qué es eso? Que me lo habéis contado por encima y me habéis dicho que eso merece la pena. Contárselo a la gente. Para mí fue un proyecto que podría decir que es el que más me gustó de todo el evento. Sinceramente, estuvimos viendo, te podría decir perfectamente, el 60% de los diferentes stands. Primero ellos, luego yo, nos juntábamos, nos separábamos. Y Mixed World quizás fue aquello que dije, oye, esto va por buen camino. Con mejoras, por supuesto, no era todo extremadamente excepcional, con muchas mejoras, pero me gustó muchísimo porque era una manera de, oye, nos metemos en un entorno inmersivo, volvemos a la realidad, volvemos al inmersivo e interactuamos entre personas. Eso es lo que más me moló. Y encima me muevo por una sala, ¿no? Interactúo con los diferentes mundos en esa sala. Me gustó muchísimo porque estaba muy, muy logrado. No sentí sensación de mareo siendo esa experiencia donde te puedes ir moviendo e interactuando entre compañeros. Y sinceramente ahí es donde dije, ostras, sí veo, por ejemplo, pues esas experiencias que están haciendo compañeros como Eduardo y el equipo de Spatial Voyagers, donde tienen que ver con parques temáticos, ¿no? Ahí es donde vi un poco el filón de esto puede ser muy, muy, muy potente como experiencia y me moló. O sea, fue una sensación de pagaría por esto, podríamos decir, ¿no? Lo entendemos, ya solo te falta explicar de qué iba la aplicación. Exacto. Edu, dale caña que creo que lo vas a explicar muchísimo mejor.
Es lo que se llama técnicamente un LB, un Location Based Experience, que es una experiencia en la que yo entro con unas gafas y me puedo mover físicamente a lo largo de toda la experiencia por 100, 200 metros cuadrados con unas gafas puestas. Y en este caso, con la Vision Pro, yo estoy viendo el mundo real, pero sobre el mundo real se superponen elementos digitales. ¿Qué tenía de bueno esa experiencia de Mixed World? Yo lo que hemos comentado alguna vez, evidentemente Vision Pro, que lo que subyace por debajo es el sistema operativo de Vision OS, pues tiene una serie de limitaciones, o tenía una serie de limitaciones, ¿no? Una de ellas, y sabemos que lo hicieron por temas de seguridad, era que tú al principio con Vision OS 1.0 o 1.5, tú podías únicamente ponerte la gafa y si tú colgabas un contenido virtual, ya fuese 100% virtual o mixto, es decir, veías la realidad y le cargabas un contenido virtual, si yo me desplazaba desde donde había lanzado la aplicación un radio de 1,5 metros, a partir de ese 1,5 metros el contenido se desvanecía, el digital se desvanecía, para evitar que yo en un desplazamiento me golpease. Entiendo que la gente de Apple no quería tener ningún tipo de nota de prensa, de problema. Piernas rotas, etcétera. Sí. ¿Qué ha pasado? Que desde Vision OS 2.0 ellos han habilitado que solamente para contenidos mixtos, en los que ves la realidad pero le puedes poner contenidos virtuales, tú ya te puedas mover sin esa limitación. Y nosotros, por lo menos, yo en mi caso, no había visto nunca una experiencia de location based porque es que realmente no se podía hacer previamente, porque si te movías, el contenido se iba. Como estaba vinculado esa limitación con el movimiento, no se podía hacer. Ahora se puede hacer. Y esta gente han sido, al menos por lo que yo he visto, los primeros en los que, oye, te metías, tenían hasta un set para si tú tenías miopía, decirte, ¿qué miopía tienes? Y tenían todas las diotrías, hasta 8 diotrías, ojo derecho, ojo izquierdo, y te lo ponían. Te ponían incluso, bueno, para que no te golpeas, si no querías, oye, que la gafa no te tocase directamente la piel, sino tener un tipo de soporte ahí. Estaban accediendo a las cámaras, que eso se hace a través del Enterprise API, que está habilitado en el Vision OS 2.0. Es decir, antes no se podía acceder a lo que veían las cámaras. Ahora ellos estaban accediendo a las cámaras para que miraras a una especie como de marcador QR, más o menos, una imagen, y esa imagen era la que en un punto concreto del sitio habilitaba la experiencia. Se empezaba a arrancar la experiencia y te iban llevando con guías visuales a cada uno de los puntos. Entonces, por ejemplo, John empezaba la experiencia, le veía delante mío, él le hacía moverse a la izquierda, yo me ponía detrás, me habilitaban y como más o menos con una distancia controlada íbamos teniendo la experiencia. Ibas viendo contenidos digitales, cosas que se ponían en el suelo, en el techo, otras que flotaban, portales mágicos que se abrían, pero sobre todo para mí lo relevante es que estaban haciendo uso sobre todo de la posibilidad de moverte en el espacio. El espacio físico. Y eso para nosotros, que ya sabéis que Hombre, trabajamos con parques temáticos y que estamos haciendo experiencias de esa categoría con otros fabricantes, pues dijimos, ostras, que es que ya está aquí la posibilidad de hacerlo. Así que para mí fue muy relevante, sobre todo porque no lo había visto en otro sitio y la calidad era bastante decente. ha mejorado algo, pero yo creo que todavía le falta un hervor lo de la configuración de invitado, ¿no? Vamos, totalmente. De hecho, fíjate, la calidad, no sé si la gente lo sabe, pero claro, el tema de cuando tú tienes que utilizar las Vision Pro para activaciones, digamos, que no es para ti como uso personal, que es lo que ellos siempre dicen como mantra, Vision Pro es un dispositivo personal. Cuando se utiliza para activaciones no de uso personal, sino para la gente que se intercambia la gafa, la utilizas tú, la utilizas ya otra persona, y no solamente el modo guest, el modo invitado, que eso es para que, bueno, viene alguien a mi casa, se lo pongo, pero esa persona se tiene que calibrar tanto las manos como la vista para seguir haciendo la interacción a través de sus manos y de su vista, de sus ojos. El tema es que ahí no lo hacías. Entonces, porque hay un modo de accesibilidad que tú le puedes decir, no utilices el eye tracking. Entonces, no utilices el eye tracking y no hay que hacer la calibración. Claro, al no haber menús y al no tener que hacer clic, ya no hace falta un eye tracking. Claro, no, ni un hand tracking, con lo cual no había ninguna interacción con las manos como tal y tampoco había una interacción con la vista. ¿Cuál es el problema de eso? Que como no se utiliza el eye tracking y una historia técnica que se llama el Dynamic Foveated Rendering, que es que la gafa de Vision Pro es de las primeras gafas que utilizando el sistema de eye tracking
te permite que tú veas más o menos cómo ve nuestro cerebro a través de los ojos, donde la parte de la fóvea, que es un 13-15% de nuestra vista, o menos todavía, lo digo de memoria, estás viendo perfectamente nítido. El resto se empieza como a difuminar. Es como vemos en realidad nosotros. Ujú. Y entonces, a nivel técnico, ellos pueden meter toda, como están monitorizando en tiempo real tus ojos, toda la calidad en esa parte de la fobia. Y el resto lo van difuminando. Cuando yo no tengo la posibilidad, porque he eliminado el eye tracking, de utilizar ese Dynamic Fobia Rendering, lo que hago es bajo la calidad de todo, porque si no a nivel de chip no puedo. Entonces, en realidad, fíjate que se ve con menos calidad cuando utilizas ese sistema y aún así se veía bien. Ya. ¿Y la historia estaba bien? Tú que has hecho ya storytelling Bueno, para bueno, parques. Es lo que bueno. decíamos, mejorable, pero lo que es la Ah, experiencia era como una puerta abierta, ¿no? De, ostras, Sí, esto, a esto, mí me esto llama pinta bien, personalmente la ¿no? atención. Internet yo he visto mucho, estoy muy sesgado, es complicado. Pero a mí se me sorprendió porque, claro, nunca había visto una experiencia de location-based moviéndome por, yo qué sé, 60 metros cuadrados, 80 con las Vision Pro. Entonces, ya solamente por ese hecho, a ya, mí ya me llama la atención. El ya hecho te de que rentó. tuviesen todas las lentes ahí para temas de dioptrías me llamó la atención. Entonces, es un poco. Y te iba a decir yo, con respecto a las Meta, la calidad baja, o sea, la calidad que baja el Vision Pro se queda a ese nivel, lo digo para la gente también que tenga ya experiencia. Para mí sigue siendo superior todavía a las Quest 3. A las Quest 3, no a las Quest 3S, sino a las Quest 3. Para mí sigue siendo superior. Las Quest 3S son unas que ya han salido, que van a salir, Son que unas que prometen han que salido, saldrán. son unas que han salido que cuestan más baratas, 300 euros, 280 De 9 aproximadamente. por ahí, sí, correcto. Son materiales más barateros, con unas lentes más barateras, enfocadas pues, para el público que ahora se está viendo, que hay sinceramente mucho público de niño. No sé si lo habéis visto, se están compartiendo datos positivos desde el punto de vista a nivel de números en la parte de videojuegos en realidad virtual, realidad mixta, pero donde se está viendo que hay un cambio hacia un público infinitamente más joven, entre 14 y 20 años, y yo diría que menos de 14, quien le robe la Ujú. gafa a sus padres, y donde el enfoque, en vez de estar siendo a juegos un poco triple A, juegos de mucha calidad, de pago, se está girando toda la industria hacia un free to play. Entro a jugar, no pago y luego tengo un montón como de add-ons, de cositas, de pagos in-app de toda la vida para hacer como scale-ups, subidas de nivel o lo que fuera, o cositas que me pongo a mi avatar, y ahí ya estás pagando. Bueno, bueno, bueno. Vale, siguiente. Story, que eso me ha comentado Yolander que lo vio y también es otra de esas de uno cuando pensaba en el Vision Pro, pensaba en ese tipo de aplicaciones. Cuéntanos, Yolander, que de qué Ujú. va lo de, es que no sé cómo se escribe exactamente, Story, History. Story, como suena, con Y al final. En este Ajá. caso, creo que lo hicieron en muy, muy poco tiempo, según nos comentó el creador, ¿verdad? Edu, eran un Yo no, equipo de yo, unas. yo no estaba, eso es todo tuyo Sí, porque yo no eso es. estuve. Fue un equipo de unas 8 personas, más o menos. Lo hicieron en poquísimo tiempo. Hablamos de semanas, ¿vale? Y me gustó porque, bueno, era una experiencia que sí que es verdad que al final la cagaron un poco, pues porque ya era un coche que se ponía a volar, ¿verdad? Y ahí ya te entraba todo el mareo y decía, aquí la habéis fastidiado. Pero lo que es la historia es bonita porque es como cambia un poco el mundo del arte, ¿no? Como lo podíamos conocer de, oye, ¿cómo será en el mundo de la computación espacial, ¿no? Y en este caso tú entras a una sala donde también te puedes ir moviendo por los diferentes cuadros, hay un círculo que se te pone en el suelo, te colocas en ese círculo, miras al cuadro y de repente el cuadro pues cobra vida, ¿no? Y es una experiencia que me gustó bastante porque dije, qué bonito de repente ver un Van Gogh y que pues alguien cuente su historia de si esto fuese realidad, este cuadro, ¿cómo sería, no? Ujú. Entonces se me abrió, pues se me encendió una bombillita de lo bonito que sería en el mundo del arte y sobre todo el sentido que tiene, ¿no? Con unas Vision Pro. Y me gustó bastante. Excepto Claro, la porque última eso. experiencia que lo que te digo, me pegué un mareo Ya, importante que no A había mí cuando pasado me nunca. dijeron esto marea, dije, tachada, se acabó, ya no, ni la está. vuelvo. Oye, porque claro, en los que hemos estado sin Vision Pro, hemos visto las exposiciones interactivas de Van Gogh, hemos visto el otro, ahora hay circulando un vídeo por internet de una sala en Inglaterra que hay
un cuadro que se llama La Tormenta y que cuando entras allí, pues o sea, con proyectores, etcétera, pues todo aquello cobra vida, toda la sala se convierte en un mar agitado y tal. Tenerlo aquí delante como si lo estuvieras viendo tiene que ser, o sea, quiero decir que es lo que yo siempre he dicho, claro, es que esto es visitar el museo, pero imagínate las meninas o las lanzas, por citar ejemplos paradigmáticos de cosas que están ocurriendo, que estás viendo que es una escena viva y que, bueno, incluso con inteligencia artificial ya han hecho algunas veces animaciones y tal, pero claro, de ser muy vistoso poder pasear, sobre todo cuando coincide, por ejemplo, en el caso de las meninas, el palacio existe de verdad, o sea que podría juntarse las escenas del palacio de verdad con el cuadro de manera que estuvieras paseando por allí, que de repente llegas a una habitación y estuvieran allí justo en ese momento, ¿no? O sea que Exacto. es, digamos que la gran aplicación que yo veo de viajar y de conocer sitios sin moverte de tu casa. Sí que es verdad que había un salto bastante importante. Entiendo también porque el producto original es de Estados Unidos, ¿no? Pues cuando veíamos, oye, aplicaciones que han hecho gente estadounidense a nivel económico en una inyección bastante importante y ya estudios que se dedican exclusivamente a hacer juegos para esto, diferentes, ¿no? Pongo el ejemplo de Ryan McLeod, que era el creador de Black Box, que ha sido un auténtico triunfo en el App Store, en lo que tiene que ver con Vision OS, y me pareció una auténtica pasada en cuanto a calidad de imagen, ¿no? ¿Qué es Y Black Box? No puedes decir nombres sin explicar qué es. Perfecto, Black Box me alucinó porque lo probé en el iPhone, pero después lo probé en Apple Vision Pro. Es una manera de pensar en un juego en el que, como bien dice el nombre, es que tu pensamiento salga de la caja, ¿no? Lo que tú piensas que sería un pensamiento normal en cuanto a un juego, te da la vuelta a la cabeza, es una auténtica locura. Pues Ryan había creado esto para iPhone, para iPad, y en este caso había empezado ya con Vision Pro, y ya era una experiencia mucho más pues de seguimiento, ¿no? Pues esas burbujas que están flotando en el aire, pues tú tienes que darte la vuelta, seguir las burbujas, explotarlas y pensar fuera de la caja de lo que... Es una aplicación de resolución de puzzles. Es Correcto. una herramienta de resolución de puzzles. En el móvil lo tienes que hacer con resoluciones curiosas, es decir, que no sabes muy bien, utiliza el acelerómetro, el giroscopio, Vamos a o de mirarlo. repente incorpora, sí, con el móvil te la puedes bajar y de repente incorpora que tienes que subir el volumen, entonces te da pistas y entonces tú en función de eso vas incorporando cosas que tú piensas que puedes hacer. Activa el micro, le tienes que hablar al micro y de repente el salto que tiene con Vision Pro es que, claro, Vision Pro es un concepto distinto, que escapa de la caja. De repente Vision Pro, ¿qué puedes hacer? Moverte por el espacio, mover la cabeza, girar, cosas que con el móvil podrías hacer, pero lo incorpora. Entonces eso es un poco lo que estaba contando Exacto. yo. Exacto. Y también me sorprendió de cara a imagen, pues en este caso nos dieron un acceso de tester, ¿no? Nos dieron unos códigos, algunos lo tiene también J, que lo estuvo probando conmigo, Doug y Mike, que fueron unos auténticos cracks que yo creo que nos explotaron la cabeza a todos, trabajan en las altas esferas y hasta ahí podemos leer. Tienen un juego que se llama Tracer en este caso, que fue el juego del año para Vision Pro, impresionante la de premios que les han podido dar y a partir de ahí explotaron como estudio y ya tenían como 6 o 7 proyectos pendientes de cara solamente a 2025. Pues de nuevo, ¿no? La calidad, te pones Vision Pro, te pones a arrancar el juego Tracer y te fijas, ¿os acordáis del juego de Snake de Nokia? Vale, pues ese juego de Snake hay una serie de aros, una serie de cuadrados donde tú ese Snake que flota en el aire tienes que ir pasándolo entre los diferentes puntos o diferentes aros sin que toque los que están en rojo, ¿no? Podríamos decir. Pero la calidad es tan bestia que en ese sentido sí que veo una diferencia muy grande en cuanto a ellos lo han hecho muy rápido, las soluciones que ponen en China son absolutamente bestiales, pero en la parte de Estados Unidos se nota que van más lentos, pero la calidad de imagen y experiencial me pareció mucho más bestia en ese sentido y es algo que creo... En el caso de Thrasher, claro, el tema de Thrasher es que venían de Quest 3, lo tenían para Quest 3 y lo que habían hecho es migrar el concepto de Quest 3 a Vision Pro. Digamos que tenían ya una alfombra bastante roja, donde habían funcionado bien en Quest 3, sabía que a la gente le gustaba, hicieron un port, el famoso port de toda la vida, a Vision Pro. Y tenemos en cuenta que, claro, que Doug, que es como el fundador del estudio de Creatures, que al final es como publisher de muchos juegos que lo han petado en el mundo de la realidad virtual. Entonces, claro, tiene un background muy bueno y claro, entonces ese tipo de perfil de empresas entrando
en Vision Pro, pues evidentemente aporta muchísimo valor. En vuestra congreso este de Shanghái, ¿en algún momento se comentó o se dieron algún tipo de cifra o de aproximación a la base instalada? Es decir, cuando La uno de va a Vision Pro, desarrollar para Vision Pro, ¿sabe si está diseñando para 40.000 Vision Pro o para 400.000 o para 2 se sabe millones? más o menos. Yo sí que he estado viendo más o menos las Vision Pro que se habían vendido. Creo que se han vendido, pero a ver, vete a saber, porque evidentemente Apple no va a decir nada de esto, Claro, por eso menos digo aún que... cuando las cifras no son espectaculares. Si Ujú. fuesen espectaculares, no quepa ninguna duda que lo dirían. Como no son tan espectaculares, pues no lo dicen, pero yo he visto algunas que hablan de 430.000, 450.000. No sé si recordáis que se hablaba de medio millón para el primer año. Esto es un poco lo que se decía en su inicio, incluso un poco planteado. Están un poquito por debajo, como un 10 o un 20% por debajo del Ujú. medio millón establecido inicialmente. De ahí que a lo mejor haya venido esa estimación que dijeron Vision Pro para la producción. Y no es que parase la producción, para la producción de determinadas piezas de la actual versión de Vision Pro para Ujú. centrarse ya en la producción de la siguiente evolución de Vision Pro, anticipando que teniendo en cuenta el despliegue, que solamente ellos saben, de los países y lo que ellos tienen en estocaje en distintos almacenes, pues ya saben que con lo que hay les va a dar lo Con eso suficiente. tiran, ya. Y hay que hacer la pregunta, o sea, ¿el Vision Pro está vivo? Y vivo. Mi Yo creo sensación que fue vamos. de, ostras, se está trabajando en silencio, pero aquí mucho más de lo que nosotros pensábamos, simplemente que se está creando el pastel, ¿no? Yo creo que hay un montón de pasteleros, hay diseñadores, hay gente que está trabajando en la sombra, ¿no? En la parte de atrás, con, oye, ¿qué es lo que podemos crear para que esto realmente sea un futuro? Y lo que vimos en Shanghái, de verdad que os impactaría tantísimo que diríais, Vision Pro para nada está muerto. Al revés, el que ve el potencial está trabajando en la sombra como nadie y serán los que se lleven el premio, ¿no? El premio gordo, por decirlo así, porque van a estar los primeros. Y de hecho, nosotros cuando hicimos el Vision Developer Program el año pasado, en julio, que fuimos, yo creo que la primera academia del mundo que hizo un programa tan bestia, en el que participaron, si no me equivoco, también Eduardo y Jota. Jota. J, en este caso, para el tema de Unity, etcétera, etcétera. Ellos sí vieron el potencial de, oye, que estamos repitiendo un poco el mismo momento de cuando salió el iPhone 1, que no empezó a funcionar hasta el 4, hasta la versión 5, hasta la 3, que la gente no veía el potencial de, ¿cómo vas a comprar el iPhone más caro que existe como dispositivo móvil habiendo BlackBerry? Pues se está viviendo un poco lo mismo, ¿no? Se seguirá diciendo, Apple Vision Pro está muerto, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que mejorar, todos lo sabemos, pero poquito a poco van lanzando pinceladas. Todo el mundo critica a Apple porque hay cosas que criticar. Yo soy el primero y Julio también que decimos, oye, hay cosas que no tienen mucha justificación, pero vemos que por detrás, oye, hay un trabajo. Hay un trabajo y aquí lo hemos visto. Hemos visto la Universidad de Corea, si no me equivoco, de Apple. Hemos visto la de Shanghái. Hemos visto la de Japón. O sea, De Singapur. un poco y la de Singapur. También estaba en la de Italia. La de... ¿cómo se llama el lugar este que se me ha olvidado ahora Sí, mismo? sí, La de Nápoles, Nápoles. La de Nápoles. Nápoles. La de Federico de Nápoles. Cuando vimos eso dijimos, aquí se está cociendo algo muy gordo, porque si no, ¿por qué los Apple Developer Center más importantes del mundo, los que están trabajando más con Apple Vision Pro, están aquí? ¿Qué sentido tenía, no? Y ahí es cuando dijimos, queremos estar aquí nosotros también, segurísimo, porque esto es una bestialidad, una auténtica Sí, yo bestialidad. creo que ahora, yo creo que ahora el ritmo que tiene Apple, si lo sabe utilizar bien, es el ritmo adecuado. Porque se ha eliminado el hype inicial. Ahora todo el hype Ujú. está en la parte de IA, que es donde tiene ahí la movida gorda Apple. Ahí es lo que tiene que resolver ahora Movidón todo. de los gordos, gordos. Sí, Ahí, sí. ahí tiene la Eh, movida gorda la tiene ahí, porque esto de Vision Pro está muy bien, es un presente, se van haciendo cosas, pero forma parte del futuro. Y la IA, evidentemente, va a formar parte del futuro, pero es un presente donde tiene una cantidad de competencia alrededor y ahí probablemente les han comido la tostada, se han dormido los laureles o lo que fuera. Entonces ahí tiene la movida, ¿vale? Ahora mismo Apple ujú. en la parte de IA. Ahora creo que aquí se ha eliminado el hype, que era un dispositivo de una calidad técnica alucinante, evidentemente con mejoras, pero de una calidad técnica alucinante, que está muy por delante de lo que hay en el mercado y probablemente de lo que vaya a haber. Fijaos que Google ha sacado el Project Muhan este con Android XR, que es una buenísima noticia Ujú. para todos, pero quien lo ha probado, pues dice, yo lo que he escuchado es como es el hijo bastardo del Vision Pro, para que nos entendamos, ¿vale? Ya. Entonces,
Lo ha cogido el becario, como siempre. La han copiado, No, no, pero no, se lo han no, hay encargado a gente los muy buena. No, becarios. no, hay gente muy buena en Google Sí. trabajando. Lo Sí, que pero a pasa la hora de que copiar, es que vamos a ver, si yo esto en el arte, en la pintura, hasta para copiar hay que tener talento. sí, sí, sí. Entonces, si el que lo copia no tiene el talento necesario, no digo que sean tontos, o sea, será muy bueno lo suyo, pero si no lo saben copiar, pues te sale eso, una cosa de, Pero pues te hay sale una mezcla, tiene cosas interesantes te que lo sale que el dices, exeomo, te sale el exeomo, también es cierto. claro. Pero está en un punto en el que si vais viendo un poco las evoluciones que hay dentro de cada Vision OS, del 2.4, de 2.5, hay anuncios bastante potentes. Es decir, que dices, ostras, no te lo guardas para el Vision OS 3.0 y si no te lo guardas es porque tienes mucha cantidad para presentar en Vision OS 3.0. Porque si no, y tú, Alf, que sabes de marketing más que nadie, sabes que tú eso lo vas un No, hombre, poco además regulando, vas Apple, soltando, como vas bien sabemos conteniendo. todos los usuarios, inexplicablemente se guarda todas las novedades para un único anuncio que hace ahora, en un par de meses, en la conferencia de desarrolladores. Y dices, pero esto no lo puedes haber ido sacando a lo largo del año. ¿Qué necesidad tienes de retener una función durante 9 meses para Exacto. que esté luego y luego que solo se vea en una pantallita allí con otras 50? Pero estoy súper de acuerdo con lo que dice Edu de, oye, van por buen camino, este es el ritmo, porque si os fijáis, se lía la que se lía con Apple Intelligence de, oye, ¿cómo habéis hecho lo que habéis hecho? Tal, estamos súper indignados. Y de repente te sacan el videoclip o el concierto de Metallica. Y todos nos quedamos, los que lo hemos probado, de, no me lo puedo creer. O sea, Apple Intelligence que le den por saco. Literal, ¿eh? Apple Sí, sí, sí. Intelligence que le den por saco de, este es el Apple que yo quiero el día de mañana. Los que lo hemos vivido, Edu, no sé si tú has tenido al final la oportunidad de probar. A mí me reventó la cabeza. Lo más potente que he visto a día de hoy. 14 cámaras en entorno inmersivo de la más alta definición que existe ahora mismo en el mercado, si no me equivoco. Se grabó en México, 180 grados, parece que estás ahí. Bueno, pues 180 grados de radio, o sea, quiero decir, de dar vueltas, no que hiciera esa temperatura, no que hiciera calor en México Hacía 180 calor, ¿eh? grados. Hacía mucho calor, gente comiendo tacos ahí en medio del... Por eso, sí. A lo que me refiero es que son 25 minutos de decir, no me importa lo que ha hecho mal Apple, es que no me importa. Y de repente te sacan el Spatial Gallery también, para ver lo de las fotos, los vídeos. A mí me reventó absolutamente la cabeza. Y sobre todo también vamos sacando noticias de iOS 19, va a ser el mayor cambio en muchísimos años por parte de Apple, y se enfoca en todo lo que conocemos de visionOS. Cómo el estilo, cómo el diseño, cómo el desarrollo en general va a evocar a visionOS. Y entonces va haciendo que todo cobre sentido, ¿no? Apple Intelligence. Esto al final, como comentaba Julio hace no mucho en el último podcast que ha hecho, y me comentaba esta mañana reunido con él, me decía, hacia dónde vamos es que Apple Vision Pro no tengamos que ni siquiera mover las manos, que todo sea por voz. Y es hacia donde yo creo que tiene el Pero, mayor perdona sentido, que ¿no? te diga, los que estamos aquí antes que la humedad, ya sabemos que eso es lo que se decía cuando llegó Siri. Sí. Es que ese es el nuevo interfaz, es que el objetivo es que le digas al ordenador lo que quieres que haga y que lo haga. Y aquí estamos, no sé, 10 años, 13 años después. Totalmente, pero bueno, este tipo de tecnologías siempre han tardado, ¿no? Lo dicho, jolín, cada año se mejora el iPhone, cada año se mejora el Apple Watch Ya. Ultra, que decimos, el Apple Watch Ultra ya no tiene mejora, y te saca la versión 2, la versión 3, y seguirá pasando a nivel tecnológico siempre, porque es una evolución continua, ¿no? Ostras, en ese sentido, Apple Vision Pro a mí me ha sorprendido bastante, y Apple han mantenido la calma, saben que la han cagado enormemente, lo comentábamos antes del podcast, en ciertos sentidos, pero, oye, se sacan de la chistera y van sacando cosas que nos sorprenden tantísimo que esas quejas pasan a un segundo plano. Esa ha sido mi sensación, por lo menos, ¿no? Como te decía, con lo de Metallica, con lo de Spatial Gallery, que es para verlo, ¿eh? De verdad que es una auténtica locura. Incluso ves a grandes protagonistas como Messi, que de repente dices, ostras, que Messi se ha metido en este tinglao. Sí, Y bueno, Apple tiene los derechos de la liga de la MLS, entonces evidentemente como Messi está ahí, pues bueno, pues está ahí vinculado. exacto, pero que tiene que dar su consentimiento, ¿no? Entonces dices, ostras, están jugando en una liga cada vez más gorda, más gorda, más gorda. Por ir un poco más discordante y no ir todos Sí, a la claro. misma.
Sí, lo de Metallica, por ejemplo, me pareció espectacular, y probablemente de lo mejorcito a nivel de concierto que he visto, seguramente, vamos, no se me ocurre una comparativa de decir, "Sí, vi uno que era parecido", no, es decir, es lo mejor. ¿Cuál es el problema que hay, bajo mi punto de vista, con esas producciones tan tochas? Que por un lado te ponen el nivel de calidad tan sumamente elevado, que claro, es que el mercado, la expectativa es esa. Tú ya has determinado lo que la tecnología puede hacer ahora. Eso es lo que la tecnología puede hacer. Y estamos de acuerdo. Es lo que la tecnología. Pero ahora llega el mercado real y te viene un cliente y te dice, quiero hacer eso. Y entonces tú le dices, pues mira, te voy a explicar cuáles son los costes de producción solamente de ese concierto. Solamente desde el punto de vista técnico, que tú lo has dicho, 14 Blackmagic Ursa. A 30.000, 40.000 pavos, el full equip total multiplica costes de producción solamente en la parte técnica de eso. Es decir, está fuerísima de mercado. Hay un gap enorme entre lo que Apple está mostrando desde un punto de vista de showcase, de demo, de esto es lo que puede hacer la tecnología y lo que el mercado luego puede hacer. Nosotros lo hemos vivido. Es decir, un cliente que te llega, se compra las Vision Pro o las prueba y te llama y te dice, quiero hacer un vídeo de mi compañía, pero con las Vision Pro, y tú le dices, sí, 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 y resulta, claro, que en una en las primeras reuniones tienes que decir muy cuidadosamente qué es lo que has visto, es decir, para en un momento dado tú interpretar cuál es su nivel de expectativa. Es decir, porque al final la pregunta sería, a ver, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que has visto a nivel de calidad y consideras que tiene que ser el mínimo de calidad establecido para la pieza que tú me estás pidiendo? Entonces, ese es el, bajo mi punto de vista, ese es el problema un poco que hay en el mercado, que hay un gap muy fuerte de diferencia entre lo que es la realidad que puede hacer el mercado y hay distintos mercados. El mercado de España es más pequeño, pero a lo mejor te vas a Estados Unidos y tienes un mercado más grande. En China tienes un mercado más grande también para hacerlo. Y Apple te pone unos pedazos de producciones que son brutales, porque claro, hablamos de Metallica, pero recuerda Submerge, que lo ha hecho Edward Berger, que ya está oscarizado, que es el director nominado al Oscar por la película Cónclave. Pues ese tío, antes de hacer Cónclave, estuvo haciendo una pieza específica para Vision Pro, que es la de Submerge, que es La del que submarino. fueron los primeros que meten la cámara bajo el agua. ¿Sabes? Que es que ya es como rizar el rizo con sistemas mecánicos para simular una sección de un submarino. Ostras, claro, es brutal, pero coño, es que hay un gap muy fuerte todavía con respecto al mercado. Uy, te has quedado sin Sí. audio, algo pasa. Perdonad. Es que hablo mucho, entonces de vez en cuando se me apaga solo adrede. De cállate, tío. He hablado No, yo con he hablado yo con el micrófono antes de empezar para decir, oye, modérale. de hecho, fíjate que sigue apagado y se me escucha, ¿sabes? No. A lo que me refiero es que serán las altas esferas, tienes toda la razón, no te puedo quitar ni un punto, Edu, pero ese Bruno Mars, ese Beyoncé, ese Metallica que cuesta Claro. 7.000 pavos la entrada Sí, VIP, sí. 7.000 euros. Ahora, el tío que se gasta 3.500 en unas Vision Pro y no puede ver a Metallica, sino que vea a Metallica, vea a Beyoncé, vea todos los grupos que le da la gana. Yo me hicieron una entrevista de otro podcast que aparecerá en una revista sobre esto de Metallica, esta experiencia. Me dijeron, ¿cuánto pagarías? Y yo dije, si yo vivo eso en directo, perfectamente podría pagar 150, 200 euros. Estoy dispuesto a pagarlo. Porque si yo puedo vivir en, oye, el estadio más bestia de Estados Unidos, como lo viví, estoy dispuesto a pagarlo. Me voy a ahorrar costes de viajes, costes de trayecto, tiempo. No lo voy a poder vivir ni pagando esa entrada VIP de 7.000 euros, ni de palo. Estoy con el batería, viéndole sudar, viéndole caer, que creo que es lo que más me impresionó. Gotitas del cielo, ¿verdad? Ese como Sí, sí. especie de Sí, rocío. hay un momento de lluvia que eso es muy complicado para la grabación. Claro. Y por Y lo fortuna peta. no nos llovió más, porque si no se Y, acabó y- grabación. Exacto, totalmente, pero ahí tenían tapadas las cámaras con diferentes sistemas. A mí me emocionó, me reí, lo viví, vivía con la gente que estaba ahí aplaudiendo y gritando y de tal, y no había vivido una experiencia así. Pero como tú comentas, va a ser para un público muy, muy, muy específico. Sí, a ver, Durante yo un entiendo, tiempo yo será así, lo veo con ¿no? una perspectiva que quieras o no, hay una deformación profesional en el que Por cuando estás viendo supuesto, eso estás diciendo, a ver técnicamente cómo lo han hecho, por supuesto. qué recursos están utilizando desde un punto de Ujú, vista narrativo, ujú. técnico, pero reconozco que cuando lo estaba viendo aún así, con todo eso, a los 10 minutos estaba moviendo la cabeza. Y está como diciendo, qué guapo esto, Sí. sinceramente, que fue así. Yo creo que una de las tentaciones que Apple tiene que estar continuamente tirándose a ella misma de la brida
es con la tentación de decir, nos quedamos nosotros con el mercado. Llámate a la Taylor, dile que le vamos a rodar esto, que lo va a petar, que va a ser una experiencia que va a quedar para la historia. Llámate a quien sea, a REM, o vamos a reunir a REM, o vamos a, ¿sabes? A todos a la Beyoncé, a los Rolling, como que están de despedida. Diles que vamos a rodarles un concierto con tal para que ya queden para la posteridad. Y decir, y ya está, y lo hacemos nosotros y nos quedamos con el mercado. Y quien dice eso, dice con las películas. A partir de ahora todas las series las vamos a rodar en espacial. Y ya está. El que quiera ver espacial se tiene que venir a un Vision Pro. Bueno, pues yo creo que Yo creo ese que es... van poco a poco y hacen bien. Yo creo que van poco a poco y hacen bien. Y luego está el siguiente paso es que no sea pregrabado, o grabado, Ujú. producido y luego disfrutado, que eso es una posibilidad que siempre existe y está muy bien, Ujú. sino creo que lo potente y todavía le queda un Directo. poquito es que sea en directo. Es decir, porque Directo. ya el famoso Estadio Infinito, que ya se ha hablado del Ujú. Real Madrid con Florentino, es decir, eso es una cosa que va a llegar. Es decir, quien estamos en el sector sabemos perfectamente que es un tema que eso va a acabar llegando. Ujú. Más tarde, más temprano, de un modo u otro, pero eso va a acabar llegando. Entonces, claro, Florentino cuando vio las Vision Pro, pues imagino que vería algo, algún contenido de buena calidad, le voló la cabeza y dijo, esto es lo que tal, que ya Pues sé que solo en la yo misma sabía que demo le con que gustaba, pero no estaba Vision Pro en el mercado. en la misma demo hay un momento, no sé si es un gol o es algo del béisbol o algo así, que estás ahí al borde de la portería viendo como Sí, tal, sí, sí. con que viera eso y dijera, joder, esto por 10 millones de Eso es. fans en todo el mundo, a 100 euros al año por tal, pues joder, me pagan el siguiente fichaje. El tema es un asunto relacionado con la parte técnica. Primero, hay partes de derechos, hay Ujú. varias cosas. Hay una parte de derechos, que eso es una Ujú. conversación totalmente distinta, que es compleja, ya que no solamente cuál es el encuadre, el marco de la cámara, sino al final estamos en 180 grados, podríamos estar en 360, entonces, ¿qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve? Eso es más complejo para llevarlo. Los clubes, en España al menos, pues tienen sus derechos, pero los ceden a la liga para que los gestionen, con lo cual tienen ahí unos contratos en el que aunque son suyos, se gestionan por otros y no pueden hacer lo que quieran. Entonces tienen ahí una lucha continua con todo eso. Entonces yo sé que se tienen que como que refirmar contratos o adendas en los que se subroga lo que se decía por otra cosa y esto ha pasado, por ejemplo, para el tema del Open de Australia, para hacer pues Ujú. retransmisiones. El problema de la transmisión en directo es que es muy costosa desde un punto de vista técnico y que todavía no está resuelto una retransmisión, podríamos decir, a 8 o 16K para tenerlo a una calidad muy, muy buena, sin artefactos, con Ujú. un canuto que donde no haya latencia, una latencia muy reducida y que todo eso se lleve a un dispositivo que se pueda descodificar en tiempo real, ver y disfrutar. Se Hombre, a mí acerca, no me cabe duda de que estas conversaciones, que las habrá ya gestionado directamente DQ con Florentino, se están hablando a 3 4 años, cuando Apple sabe que su Apple Vision 3 ya va a poder hacerlo, ya saben cómo lo van a y hacer, yo ya no estoy sé qué, no convencido sé que esa es cuánto. la estrategia. Esa es la estrategia. Oye, cuidado, no va a Exacto. salir ni para la siguiente versión de Vision Pro no Pro, sino darle 3 4 años y en 3 4 años con todo esto mucho más trabajado, más maduro, es cuando ya vamos a saco con todo. Claro, y seguro que todo esto está ya muy estudiadito sobre cómo lo van a hacer y quién. Y a mí, para mí, mi idea, o como yo creo que Apple se acercará a esto para soslayar todos esos problemas de las licencias cruzadas, no sé qué, es decir, que esto es un nuevo mercado que no entra dentro de los contratos que se han firmado hasta ahora. Porque esto pues eso, es realidad mixta, que ahora no sé, nadie lo está haciendo, tal, y entonces ellos abren un nuevo mercado, un poco lo que han hecho en otros segmentos, ¿no? Que esto es una novedad que ellos abren para el mercado y a partir de ahí, pues que peleen cada uno por conseguir clubes y entonces que me respeten todos, pero bueno, que unos se quedarán con un tipo de clubes y otros pues a lo mejor pueden venderlo a otro tipo de plataformas que Yo requieren yo menos sé que los historia, grandes ¿no? players están negociando, trabajando con ellos, desde pues, Google con Android XR, pues evidentemente una de sus principales aplicaciones va a ser esto, es decir, el deporte, ya sea grabado en tiempo real, pues Meta, evidentemente tiene varias aplicaciones como la gente de Extravium con Buena, pues que también están haciendo este tipo de cosas, Ujú. con la NBA, con otros sistemas. Por eso yo creo que es importante que Apple vaya sacando estos cortos o estas Sí, filmaciones, decir, perdona, es que puedes hablar con quien quieras, pero nuestra calidad es esta. sí, Pregúntales, por sí. favor, si pueden hacer esto.
Sí, sí. De hecho, claro, si te fijas, Alf, me gusta mucho porque conforme van sacando cosas más bestias fíjate cuando han sacado Vision OS 2.4, que nosotros ya lo habíamos probado en beta desde hace tiempo. Ostras, que tenemos aplicación usuario invitado ya mucho más trabajado, tenemos lo del tema de la aplicación de Vision Pro para iPhone para poder ver qué le seleccionamos, nos seleccionamos, qué está viendo, qué ve primero. Ahora tenemos ya contenido, como para que la gente se vaya enamorando, las personas que están enamoradas que hagan de nuestros comerciales y enseñen a otros, empresas, usuarios, de qué es capaz. Yo mismo lo he podido probar. Tengo un amigo que es un mega fan de Apple, pues cuando vio la posibilidad de IBVR, creo que es, ¿no? Los que hacen lo del tema de fútbol y todo eso, dijo, yo me voy a comprarlas a Francia. Y solo le hice una prueba de media hora, más o menos. Si esto ahora lo expandes por miles o millones de personas el día de mañana, nosotros estamos haciendo de comerciales de mira qué experiencias, no he vivido nada igual. Claro. Somos evangelistas, absolutamente, ¿no? Por lo tanto, Apple sabe lo que está haciendo en ese sentido también de perdemos un poco el hype, ¡pum! Nos sacan algo muy gordo, nos volvemos a emocionar y decimos, esto no estaba dormido. Simplemente están trabajando en ello y creando contenido, como hablaba con Edu 1000 veces, de faltan cosas, ¿no? Pero pienso que están dando pasitos, pues precisamente para eso, ¿no? Para que podamos enseñarlo mucho. La misma semana pasada estuve reunido con una empresa de marketing que lleva un montonazo de años, tal que 20, en el tema de marketing, VR, XR y todo esto desde el principio, y me gustó mucho hacia dónde es enfocada, ¿no? Me hablaba este CEO de la importancia de, oye, todo lo que tiene que ver con marketing, publicidad, dónde se van a meter las empresas. Ese concierto que estábamos hablando de Metallica, pues imagínate que en España los cartelitos de turno, como pasa ya en los partidos de fútbol, pues van cambiando de las empresas, depende de la localización, ¿no? ¡Ostras, qué potente! La gente ya no está poniendo tanto dinero en la televisión, cada vez lo está poniendo más en YouTube, plataformas como Twitch, como... Y esta va a ser la siguiente. Por lo tanto, hay mucho dinero invertido, pese a lo que decía Edu de, es que esto cuesta un pastizal y va a costar un pastizal, pero depende de las marcas que metan, como pasa en la Super Bowl, pa'lante. no es Yo tanto. creo Puede no ser. que hay que jugar a dos velocidades siempre. Hay que establecer el nivel de calidad y tienes que permitir que el mercado, no sé cómo, pueda entrar con unos niveles de calidad adecuados, porque si no, es complicado que tú puedas presionar siempre al acelerador a tope para mantener ese nivel de calidad. No lo vas a poder mantener. No, es imposible. Y el grado de goteo de esas aplicaciones dentro del store está muy bien. Es decir, establecer como, mira, tío, aquí está el nivel, esta es la barra. Y llegas a esta barra, no llegas a esta barra. Es que no, es muy altísimo. Claro, claro. A nivel musical, entras con un videoclip brutal de The Weeknd, porque la gente tiene que ver Sí, sí. el videoclip de The Weeknd. Es brutal ese videoclip. Lo pones. Oye, a nivel cinematográfico, entras con Submerge, que a mí me gusta más la parte técnica y cómo han intentado utilizar algunos sistemas que la narrativa como tal. Pero es como, oye, con todo, con Edward Berger, venga, con todo. Pero claro, ¿cuánto eres tú capaz como plataforma de intentar atraer a gente con una serie de contenidos que van cayendo porque no te da para más de lanzarlos cada 2, 3 meses? No, no puedes, eres 100%. incapaz. Necesitas al mercado para que produzca contenido recurrente de una calidad medianamente adecuada para que tú de verdad eso sea sostenible. Entonces, creo que tienes que jugar a dos velocidades. Exacto, me fijo mucho en eso que estás comentando con Apple TV. No sé si leísteis hace poco que llevan perdiendo una millonada desde hace bastante tiempo. Las personas que conocen Apple TV, yo conozco Netflix, conozco HBO, conozco Movistar Plus, conozco absolutamente todas y las he probado todas. Después de haber probado Apple TV y viendo la calidad de lo que están sacando, quizás llevan años en pérdidas sabiendo lo que están haciendo, y creo que con Apple Vision también va a pasar lo mismo. Van a pasar años en los que esto esté dando pérdidas hasta que llegue un momento en que la gente se enamore, empiece a ser fiel, que es en lo que Apple es experto, en fidelizarnos con su ecosistema, y ahí empiece a remontar y a tener sentido esta historia que ellos ya tienen más que marcada y más que sabido lo que va a pasar hace años. ¿Vale? Y van a ir sacando ese puzzle poquito a poco, pieza a pieza, ¿no? Entonces, viendo un poco el ejemplo de Apple TV con lo que estás comentando, veo que va a tener el mismo sentido y va a pasar la misma historia. No sé si piensas igual. Sí, es decir, a ver, yo sé que Apple está, por las señales que nos dieron en Shanghái y lo que estamos viendo, Apple está esto para el largo plazo. Correcto. Una especie como de evento, un workshop también en Madrid en noviembre, que también estuve con Julio,
donde vino la gente de Londres y como vimos, tuvimos la suerte de con el evangelista principal de EMEA, de todo Vision Pro, estar comiendo con él, que fue pura suerte, y él durante una hora, pues en conversaciones internas, al final, sin desvelar mucho más, pero te dice que esto va para largo y que esto va para largo, ya está, y luego vas a Shanghái y ves todo lo que hay y tú ves que esto va para largo, y creo de verdad que la velocidad que tiene ahora es la velocidad adecuada, porque va sacando cosas interesantes a nivel de OS, va dando más empuje a los desarrolladores con más eventos. Fíjate que el evento de Shanghái, no recuerdo ni la fecha ya, no sé si fue ni lo recuerdo, fíjate, fue a finales de... Te lo digo. Ni lo recuerdo dónde fue en El febrero, 28 del 2. El 28 de febrero. Al 2 del Bueno, 3, pues, sí, correcto. unos días después montaron un evento, un workshop también sobre temas inmersivos en Cupertino, a saco. Es decir, que justamente yo creo que la fecha del evento de Shanghái condicionó la fecha del evento que pusieron ellos internos en Cupertino. Entonces, están como montando una serie de eventos centrados en Vision Pro desde la parte inmersiva, si te fijas, todo el rato 3D, 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 no pantallas, no aplicaciones de iPads volando ni nada por el estilo, sino centrados más en la parte inmersiva, viendo un poco cómo respira la comunidad. Entonces, creo que van a ver un poco cómo respira la comunidad, sacan sin generar mucho hype nuevas actualizaciones y ven qué es lo que pasa. Sacan Vision OS 3.0, que creo que van a lanzar algo bastante gordo y mi sensación que va a ir más por la parte 100% inmersiva, de intentar, no inmersiva, quiero decir, del verdadero spatial computing, de intentar interpretar el entorno y que en el entorno yo pueda posicionar cosas como si fuese algo magnético. ¡Pum! Algo se pega a la mesa. ¡Pum! Algo se pega a la pared. Cosa que ahora no hay. Ahora todo es flotante. Entonces, ahora, ¿cómo puedo hacer para que se pueda quedar y que tenga persistencia? Que esos elementos, incluso si yo apago la gafa, se queden ahí. Entonces, creo que van a ir por ahí. Y van a ver un poco cómo respira la comunidad. Y yo no descarto, que esto lo comentábamos cuando salió las Vision Pro en su momento, pues que hagan algún esfuerzo hasta económico para financiar a determinados desarrolladores a que generen contenido o que ellos mismos se pongan en distintos verticales y huecos que ven que hay fallas para intentar generar ese contenido adecuado. Es mi sensación. ¿Cuándo creéis que saldrá el Vision OS 3? Pues en junio. WWDC, seguro. WWDC de junio es su momento de pegar el petardazo, ¿no? iOS 19, todo esto, Vision 3. Es su momento, de hecho me ha sorprendido mogollón que van sacando diferentes dispositivos y que creo que aún quedan dispositivos por salir hasta la WWDC, porque hay mucho que contar este año. Mucho no, todo. Por lo tanto, si hacen el mismo caso que hicieron el año pasado a los desarrolladores y ese protagonismo, creo que puede ir muy, 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 muy bien. Ya, no sé, yo creo que si fuera un gran avance, a lo mejor le darían un evento específico para el Vision, porque necesitan que esto resuene, ¿no? Si está enterrado entre la nueva versión del iOS, la nueva versión del... Si yo fuese Apple, fíjate, si yo fuese Apple, yo seguiría con este ritmo. Intentaba involucrar a los desarrolladores todavía más. Si no se meten, les financio y sigo escuchándoles y saco. Y el empuje lo haría para el siguiente dispositivo, no lo haría para el Vision Pro. Ese evento que tú dices, estoy de acuerdo. Yo lo haría para el siguiente dispositivo, pero ya con un ecosistema de desarrolladores mucho más filtrado, con mucho más conocimiento, con una mentalidad adaptada del mundo 2D de pantalla a un poquito más a mundo 3D, conociendo muchísimo feedback de cliente, de empresa, haría mucho más su foco en empresa y rompería eso de es un dispositivo personal, que sí, que lo es, pero hay un check que tú dices, vale, uso personal y uso para activaciones, para empresas, para que pueda pasar de una cabeza a otra, ¿sabes? Entonces, va un poco por ahí la estrategia que yo haría, pero es con calma, teniendo en cuenta que ellos van a largo plazo, y la vuelta del hype yo la volvería a hacer, pero cuando hubiera un nuevo dispositivo, no con este. Estoy de acuerdo. Sí, si te fijas, de hecho, Alf, no han hecho protagonista en los últimos eventos a Apple Vision, ni siquiera cuando lo estrenaron. Por lo menos a mi parecer, no lo hicieron protagonista. Pero no nos centramos 100% en eso porque sabían que esto es un proceso. De nuevo, como bien comenta Edu, cuando salga esa segunda versión, ahí ya empezamos a hablar de palabras mayores. Ya solo me falta hacer la última pregunta porque yo creo que es un poco el huevo o la gallina, ¿no? Siempre se ha dicho que es lo mismo que se dijo en su momento con el iPhone, que Apple estaba abocada a sacar un
Vision Pro más barato para intentar llegar a más gente. Sin embargo, no me parece que esté por la labor de bajar las prestaciones para intentar abaratar el producto, porque eso entonces no tendría sentido todo esto que está sacando. ¿Vosotros creéis que hay un Apple Vision no Pro en el horizonte? 100%. Por ejemplo, auriculares, fuera de ellos. Vale, tenemos los AirPods. En ese sentido, la pantalla frontal creo que se puede eliminar perfectamente. A nivel de materiales, algo más plástico, impresiones en 3D, y perfectamente se puede bajar ese dispositivo a 2.500, 2.800 euros. No sé qué piensas, Edu, pero creo que es el siguiente paso si quieren un poco esa adopción masiva de... Claro. Bueno, categorías. Dentro de la categoría, pues divides y montas una Exacto. línea que es Pro y una línea que es no Pro. Literal, sí. De cabeza, Alf. Y así, como en 2.500, en 2Kini Creo en que 1000 sería... Kini. Creo que sería el precio un poco más cercano a... ¿Por qué? Porque ya se está hablando de, oye, iPhones plegables, que ya veremos, ¿no? Pero iPhone plegable tiene un valor de unos 2.500. Entonces se acerca a que esas Apple Vision Pro 2 puedan ser ahora el complemento. Se siga teniendo ese iPhone 17 Pro Max y mi complemento es Apple Vision Pro, al igual que no sacamos un iPad a la calle, pues Apple Vision Pro que lo podamos utilizar como Depende del ese margen. complemento, Por ¿no? ejemplo, lo que se Exacto. llama el Bill of Materials, que es como la factura de los materiales. Ujú. De Bill of Materials de Vision Pro es de unos 1.500 y pico que se filtró, sin meterle a eso y más D, montaje. Es decir, como coges todos los componentes que tiene Vision Pro, lo vas sumando, coges la factura y dices, ¿esto cuánto cuesta? 1.500 y pico pavos, es lo que cuesta. Las pantallas eran lo más caro de todo, por cierto, individualmente. Entonces, 1.500. Apple aquí está aplicando una estrategia que no ha aplicado previamente con otros dispositivos. Es que el margen que saca es como un 100%. Respecto al Bill of Materials. En iPhone, por ejemplo, aplica un por 3. Es decir, en iPhone te lo vende a 1.000 y pico, pero el coste son 300, 400. Aquí aplicado ha dicho, voy a reducir un poquito el margen que suelo sacar en mis productos y lo vendo a 3.000 y pico cuando el Bill of Materials son 1.500. Es decir, Apple, sin perder dinero, al menos del Bill of Materials, podría sacarlo a 1.500. Meta es la estrategia que ha hecho con el Quest previamente. Lo ha hecho. El Bill of Materials del Quest era 500 euros en el mercado, precio de venta al público, Bill of Materials 490. Es decir, que es un tema también de lo que ellos quieran un poco hacer, ganar o cómo lo quieran un poco enfocar y cuánto quieran mancillar lo que llevan haciendo muchísimos años. Se ha filtrado, no sé qué, pero no se ha filtrado, no por otra cosa. El equipo de Apple estaba intentando reducir el coste y hacerlo más escalable en otros muchos factores y, por ejemplo, estaba como interiorizando ahora o internalizando el tema de las pantallas para no depender de otros proveedores o hablar con otros proveedores que lo pudieran hacer. Intentaban ver cómo cambiar los materiales, es decir, ellos estaban como con una labor muy clara de intentar cómo hacerlo más pequeño y más barato. Y no es fácil, es decir, no es fácil a ese nivel de calidad que estaba comentando antes. Por eso digo que siguiendo la máxima de Steve Jobs de no vendas basura, Claro. que Apple rebaje la calidad de un producto para abaratarla, quiero decir, Más que calidad, yo manteniendo creo la que te misma quitará calidad alguna que el funcionalidad. Más que original. calidad, yo creo que te va a quitar, te va a recortar alguna funcionalidad. No podrás hacer esto o lo otro Exacto. y tienes esa funcionalidad. Tengamos en cuenta que el Vision Pro tiene, aparte del iSight, que es prescindible y de lo que vendieron a lo que es muy distinto, aunque me mola, pero es distinto. Hay un gap muy fuerte entre lo que vendieron y lo que realmente es. Tienes un chip neural de inteligencia artificial que te permite ejecutar modelos de Machine Learning internamente. Prácticamente no se utiliza que se sepa y ahora se tiene acceso solamente con el Enterprise API, que tienes que pedir acceso a Apple, bla, 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 y utilizarlo. Bueno, pues porque al final, como ya dijo en su momento Hugo Barra, que era jefe de producto de Oculus, es un producto que es como, está como de sobreingeniería, es como que tiene una barbaridad más de lo que tú pudieras pensar que pudiera tener para ver qué hacen los desarrolladores. Es como que le han metido todo a saco ahí y a ver qué sale de aquí. Que no es mala estrategia en el largo plazo. Y luego vas filtrando. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Ya hace unas semanas, si acordáis, tuvimos un episodio junto con Jonander también y con, a ver que lo tengo por aquí apuntado, Alberto Carlier, persona, pues eso, absoluta, otro evangelista de Pro,
de los que juran por el Vision Pro, pero, hoy queríamos acercaros una visión más del mercado, de lo que está ocurriendo de a pie de calle, y creo que lo hemos conseguido gracias a Edu y a Jonander, que se han ido nada menos que hasta Shanghái para tomar nota y darse cuenta de que esto no está tan muerto como los que estamos aquí en nuestra pequeña piel de toro, pues nos creemos, ¿no? Que todavía por ahí fuera se sigue dando guerra y que Apple está preparando un comeback, está preparando un retorno, el Apple Vision Pro, el retorno, donde pues seguro que estarán sacando lustre para que no les vuelva a pasar otro Apple Intelligence. Así que, amigas, amigos, esperamos haberos entretenido en este rato, con un poco de suerte que hayáis aprendido, que conste que a mí me sigue sorprendiendo que no se venda en España, que no hay mercado. Bueno, pues ya está, pues cada distribuidor de Apple tendrá un Apple Vision Pro por si alguien lo compra. Si venden 60 en España, pues 60 más que han vendido, ¿no? Me sorprende. Tienen que adaptar las tiendas y Exacto. todo. Yo creo que ahí hay un coste de formación, es un producto que es distinto, que para venderlo es muy distinto, el proceso de venta es distinto, tienes que adaptar las tiendas, los espacios. Entonces yo creo que todo eso genera una resistencia y valoran un poco ese equilibrio en la balanza, ¿eh? A lo mejor son los distribuidores los que no lo quieren vender, porque no tienen sitio. No lo creo. Ya te digo yo que no, pero bueno, en este caso, encima de la mesa hay números, Alf, está más que claro, y por lo tanto, en base a esos números, Apple entra o no entra en diferentes mercados, y ya pasó Sí. con iPhone, ¿no? ¿Tú compraste el primer iPhone en España o en Estados Unidos? No pasa nada, tampoco podemos volvernos Claro. locos con el ¿por qué no lo tenemos en España? No se pueden forzar las cosas, No. saldrá una siguiente versión en el que sí lo tendremos en España, Que y lo ya que- está, no pasa que nada. me llama la atención porque no hay fronteras, es decir, que lo vendan en Francia es como si lo vendieran en España, solo que hay que añadir el coste de la gasolina para irte hasta allí a comprarlo. Entonces es un poco, pues bueno, pues eso, esas cosas que hace Apple de repente, decir, pues a vosotros no, a ti sí, a ti no. Bueno, pues Está vale. claro, está claro. Pero, amigas, amigos, como os decía, espero que os hayamos entretenido, que a lo mejor hayáis aprendido algo, que os hayan picado un poco el gusanillo si nunca habéis probado un Apple Vision Pro, de probarlo para que veáis que hay algo de verdad allí dentro de lo que ocurre por dentro del visor. ¿Qué os voy a decir de lo agradecidos que estamos a Edu y a Jonander por encontrar siempre que les llamamos estos ratos para venir a contarnos aquí a calzón quitado lo que han visto y lo que han oído y dar fe de que es verdad? Así que muchas gracias, amigos, que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias. Gracias. Sí.